Atención estudiantes, ya sonó el timbre. Bienvenidos a la Escuela Cristiana de Venezuela. Hermanos y estudiantes, la lección de hoy lleva por título Amor y Obediencia. Vamos a leer la Santa Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Dice: Vino a Jesucristo un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que Jesús habló, al instante la lepra se fue del leproso y quedó limpio. Hermanos estudiantes, aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo curó al leproso, curó su enfermedad. Podemos ver que el leproso con mucha fe le rogó de rodillas a Jesús que le curara su enfermedad, que le quitara la lepra. El leproso tuvo fe en Jesús. Vemos la importancia, hermanos estudiantes, vemos la importancia de tener fe en Jesucristo. El leproso le rogó, se hincó de rodillas y le dijo a Jesús que si quería, lo limpiara, o sea, lo curara de la enfermedad. Vemos que Jesucristo tuvo misericordia, extendió su mano y tocó al leproso, tocó al enfermo, tocó a ese enfermo que nadie quería tocar, que la gente renegaba de él, lo discriminaba, no lo querían. Tenían miedo a la gente de que el leproso los contagiara con su enfermedad. Mas sin embargo, Jesucristo tuvo misericordia de él. Lo tocó, hermanos estudiantes. Jesucristo tocó la piel del enfermo, del leproso, y le dijo: Quiero, sí quiero curarte, sé limpio. Una vez Jesucristo dijo esas palabras, ya el leproso quedó totalmente curado de su enfermedad. Ya no fue leproso. A partir de ese momento era un nuevo hombre, sano, sin enfermedad. Dice que quedó limpio el leproso, curado, sanado, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos estudiantes, seguimos leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Dice: Entonces le encargó rigurosamente, se está refiriendo Marcos a Jesucristo. Entonces Jesucristo le encargó rigurosamente al leproso. Algo le encargó rigurosamente Jesús al leproso. Vamos a ver cuál fue ese encargo tan importante que le hizo Jesús al leproso. Dice la palabra de Dios: Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Podemos ver, hermanos estudiantes, que Jesucristo, después de curar la enfermedad del leproso, después de sanarlo, después de sanar a este hombre enfermo, rigurosamente le dijo Jesucristo al leproso:
le mandó, le dijo, mira, no digas a nadie nada. Ese fue el encargo de Jesucristo al leproso. Le dijo, mira, no digas a nadie nada. Fue un mandato de Jesucristo. No decirle a nadie nada de lo que Jesucristo había hecho por él, del milagro. Jesucristo le dijo al leproso que no debía decir nada. Por el contrario, tenía que mostrarse al sacerdote para que viera que estaba sanado de la enfermedad de la lepra. Ese fue el encargo riguroso de Jesucristo al leproso. Le pidió que no dijera nada, boca cerrada, calladito. Le dijo Jesucristo, no digas a nadie nada, no digas que te curé, no digas que te hice sanar de la enfermedad, no reveles este milagro a nadie. Vamos a dejarlo entre tú y yo. Fuiste un hombre de fe, le habrá dicho Jesucristo, fuiste un hombre de fe, te curé, pero no le digas a nadie nada, que quede entre los dos, que solamente quede entre los dos la sanación de tu enfermedad. Le dijo Jesucristo al leproso, mira, no digas a nadie nada. Fue un mandato, fue la solicitud de Jesucristo al leproso tras sanarlo. No decirle nada a nadie. No se trata de una condición que Jesucristo le impuso al leproso como forma de pago por haberlo curado. No se trata de eso, hermanos estudiantes. Simplemente fue un mandato, fue una solicitud, una petición que debía cumplir el leproso. Porque Jesucristo sí lo sanó, quedó limpio el leproso. Pero también es cierto que tras curarlo, Jesucristo le dijo, no digas a nadie nada. Pero no le digas a nadie nada, le dijo Jesucristo al hombre sanado, al antiguo leproso. No digas a nadie nada, no digas que te curé. Esto era una obligación para el leproso, no decirle a nadie nada, no decir que había sido curado. Tenía que ser, digamos, un secreto entre Jesús y el leproso. Algo que solamente ellos dos sabían, nadie más. Y Jesucristo fue explícito en su mandato. No digas a nadie nada, le dijo Jesucristo al leproso. No digas que te curé. Así de sencillo. No digas que te curé, le dijo Jesús al leproso. Seguimos, hermanos estudiantes, en Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 45. Dice, pero ido él, cuando aquí dice ido él, se refiere al leproso, cuando se fue el leproso. Pero ido el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Cuál hecho? El milagro que había recibido por parte de Jesucristo, su sanación. Jesucristo limpió su cuerpo, su alma, lo restauró, le quitó la lepra, le quitó la enfermedad, lo sanó. Pero ido el leproso, después que se fue, tras ser curado por Jesucristo, este hombre comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Aquí podemos ver que el leproso fue desobediente, no cumplió la voluntad, no cumplió la decisión, no cumplió el mandato, no cumplió la exigencia de Jesucristo. Ya vimos que Jesucristo le pidió al leproso que no revelara el milagro, que no le dijera nada a nadie,
que no dijera que había sido curado por él. Pero el leproso fue desobediente. No cumplió, no respetó la voluntad de Jesucristo, de quien lo curó. Muy mal por parte del leproso, esa actitud, esa decisión, porque Jesucristo fue explícito cuando le dijo que no le dijera a nadie nada, que no debía comentar con nadie el milagro recibido, su sanación de la lepra. Pero el leproso fue desobediente, fue totalmente desobediente. No respetó a Jesucristo, y eso que Jesucristo curó su enfermedad. Algunos dirán que, bueno, el leproso estaba contento, estaba alegre, no podía quedarse callado. Tenía tanta felicidad por haber sido curado de la lepra que no pudo quedarse callado. Y empezó, a decirle a todo el mundo que Jesucristo lo había curado. Algunos tal vez entenderán esa actitud del leproso. Y hasta no solamente lo entenderán, sino que hasta se pudiera justificar la actitud del leproso. Pero no se debe, hermanos estudiantes, no se debe justificar la desobediencia hacia Dios. Dios le pidió al leproso que no dijera nada sobre el milagro recibido. Fue claro Jesucristo. Le dijo al leproso: no digas que yo te curé, no reveles el milagro, que esto quede entre los dos. Te curé, sí, pero tú no le digas a nadie que te curé. Mas sin embargo, el leproso fue desobediente, hermanos. Fue muy desobediente. No cumplió la voluntad. No respetó la palabra de Dios, la palabra del Señor, las palabras de Jesucristo. Fue muy desobediente. Por muy contento, por muy alegre que haya estado tras ser sanado, Jesucristo le dijo que no dijera nada a nadie. Pero el leproso no se quedó callado, no respetó el mandato de Jesucristo. Muy mal la actitud del leproso. Imagínense, hermanos, no hay duda que el leproso tenía fe, sabía del poder sanador de Jesucristo. Por algo se arrodilló ante él y le pidió que lo curara. El leproso sabía del poder de Dios y se arrodilló y le pidió a Jesús que si quería lo sanara. Y Jesucristo le dijo: sí quiero. Y lo limpió, lo sanó, lo curó. Claro que el leproso sabía del poder de Dios. Pero aunque sabía del poder de Dios, fue desobediente. Eso está muy mal. Fue desobediente. Porque así como sabía que Dios tenía el poder para curarlo de la lepra, así también este enfermo tenía que respetar las palabras de Jesucristo. Tenía que respetar su decisión. Jesucristo no quería que se supiera el milagro que había realizado en el leproso. No quería Jesús que la gente se enterara de la curación de este leproso. Y por eso le dijo al hombre, antes de irse, le dijo: no le digas a nadie que te curé. Pero el leproso fue desobediente. Desobediente nada más y nada menos que a Dios. Minutos antes de ser curado, el leproso tuvo fe en Dios y Dios fue bueno, fue misericordioso y lo curó de la lepra. Pero minutos después, el leproso, el antiguo leproso, fue desobediente y respetó el mandato de Dios y le contó a todos lo que no tenía que contar. Tal vez, hermanos estudiantes, si entendemos la gravedad del pecado de este leproso, que yo diría que fue mal agradecido, no se justificaba, por muy contento que haya estado tras ser
restaurado, tras ser sanado, fue el mismo Dios, fue palabra de Dios la que recibió este hombre para que no dijera nada, para que se quedara callado, pero desobedeció a Dios. Eso estuvo muy mal. Tal vez por eso estaba enfermo. Tal vez por eso tenía lepra, porque era un hombre desobediente, que no cumplía la ley de Dios. Y su restauración demostró, tal vez, que era un hombre pecador, que era un hombre muy desobediente. Porque si el mismo Dios le dijo que se quedara callado y este hombre no supo guardar silencio y le dijo a todo el mundo que había sido sanado por Jesucristo, había algo muy malo, había mucha desobediencia en ese leproso. Y no es justo, hermanos estudiantes, no es justo que si un hombre tiene fe en Jesucristo, Jesucristo lo cura y le pide que se quede callado, no es justo que esta persona desobedezca la autoridad de Jesucristo, de quien le sanó, y le revele a todos lo que Jesucristo no quería que se revelara. Y claro, cuando la gente se enteró del milagro que había hecho Jesucristo curando a un leproso, a un hombre muy enfermo, pues muchísima gente quería ser curado, ser curada por la intercesión de Jesucristo. Y esto perjudicó mucho a Jesucristo, porque por culpa de la desobediencia del leproso, dice aquí el Evangelio de Marcos que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Tenía, hermanos, que quedarse fuera, en lugares desiertos, porque la multitud de gente quería ser curada por Jesucristo. Perdió toda privacidad. Jesucristo ya no podía estar en quietud, porque la multitud llegaba a Jesucristo para ser curada. Y todo este problema fue generado por la desobediencia del leproso. El aprendizaje de hoy dice: como buenos cristianos venezolanos debemos practicar la obediencia y la lealtad. Por eso Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesucristo. Por lo que es importante, hermanos estudiantes, recordar y cumplir los 10 mandamientos. No debemos ser desobedientes, como el leproso, que fue curado, pero Jesucristo le pidió que no dijera nada. Mas sin embargo, el leproso fue desobediente y le dijo a todo el mundo lo que Jesucristo no quería que se revelara. No debemos ser desobedientes, debemos ser leales, muy leales a Jesucristo. Cumplir con sus mandamientos, porque cuando cumplimos los mandamientos amamos a Jesucristo. Entonces, para que el amor de Jesús se derrame hoy dentro de nosotros, debemos cumplir los 10 mandamientos, palabra de Dios. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, mis hermanos estudiantes, dicen: el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero Jehová, primero Dios. Segundo mandamiento: no te harás imagen. No debemos caer en la idolatría.
no debemos endiosar a nada ni a nadie. No debemos idolatrar a vírgenes, a santos, a santas, a deportistas, a personas de la farándula, a políticos. No, hermanos, no debemos hacernos imagen ni de nada ni de nadie. No debemos caer en la idolatría. El tercer mandamiento: no tomarás en vano el nombre de Jehová, tu Dios. Tenemos que respetar, tomar muy en serio el nombre de Jehová. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se refiere al sábado, el séptimo día de la semana. Tenemos, hermanos, que acordarnos del santo sábado, el día de reposo que Dios le dio a su pueblo. Nos dio a nosotros, hermanos, santificar el sábado, no el domingo, como muchos tienen por costumbre. El domingo es el falso día de reposo. Es un día impuesto por la Iglesia Católica, por el Imperio Romano, por Constantino, pero es un día falso de reposo. La Biblia, que es la palabra de Dios, claramente dice que el séptimo día de la semana es el sábado, y la ley de Dios es para siempre. Dios no cambia, así que tenemos que acordarnos y guardar el día de reposo, el sábado. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, como debe ser. El sexto mandamiento: no matarás. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento: no hurtarás. El noveno mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No hay que andar diciendo mentiras, no hay que andar con chismes que hacen daño. No, hermanos, no debemos dar falso testimonio. Siempre la verdad, hay que decir la verdad y vivir en verdad. No hay que caer en la mentira, en los engaños, en la manipulación, en decir cosas que no son ciertas, en andar con el chisme. Eso daña mucho, hermano. Y el décimo mandamiento: no codiciarás. No debemos ser envidiosos, hermanos. Debemos darle gracias a Dios por la vida que tenemos. Siempre tenemos que ser agradecidos con Dios por lo que somos, por lo que tenemos, y mantenernos en comunión con Jehová. Preguntas y respuestas. ¿Qué sucedió después que Jesucristo extendió su mano y tocó al leproso? El leproso fue limpiado, se curó de la enfermedad gracias a la fe que tuvo en Jesucristo. ¿Qué dice el noveno mandamiento de Dios? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15? Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Lección aprendida: amor y obediencia. Solicita tu diploma escolar cristiano enviando un correo a la dirección carlossabadosanto@gmail.com. Recuerda, hermano, comparte el pan con los niños de las calles. Dale ropa y comida a los vagabundos. Rescata a los perros y gatos de las calles. Dios te bendiga. El contenido educativo cristiano fue producido por la Iglesia Sabática El Séptimo Día, Venezuela. Bendiciones, hermanos. Reciban un cordial saludo de Carlos Fermín. Muchas gracias por estudiar conmigo en la Escuela Cristiana de Venezuela, presentada por la Iglesia Sabática El Séptimo Día, Venezuela.
Si necesitan los recursos educativos presentados en la clase de hoy, si necesitan las diapositivas de la presentación, pueden solicitarlas por WhatsApp, más 58 412 069 5287. Que Dios les bendiga.